acompaña a debatir un tema de relevancia fundamental, como es en el ámbito del derecho administrativo, la ley Bases y su impacto en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y para ello le voy a leer un abreviadísimo currículum que el doctor me alcanzó, diciendo que el doctor Alberto Biglieri es abogado egresado de la Universidad Nacional de Loma de Zamora de Buenos Aires, es magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos de la Universidad de Salamanca, Carlos III de Madrid, España. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Baltimore. Es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Profesor regular de Derecho Administrativo y de Derecho de la Integración de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Universidad Católica de La Plata, de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es prosecretario del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, es director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, director del Instituto de Derecho Comunitario y de la Integración del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, autor y coautor de libros y numerosos artículos en el país y en el exterior. Este año ha publicado, en coautoría con el doctor Thomas Hutchinson, la ampliación y actualización del clásico libro Procedimiento Administrativo en la ciudad de Buenos Aires. El título elegido para su disertación hoy es Ley de Bases y Ampliación del Ámbito y Formas de Aplicación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Lo escuchamos. Bueno, gracias, Adriana. Gracias a todos. Hago breve el tema, especialmente para los que están conectados, porque la demora hace que trate de usar los tiempos de una forma óptima. Quiero agradecer al presidente de Galdiano la posibilidad de estar aquí en el Colegio de Rosario y repetirles y agradecerles, porque creo que la semillita que impulsó Lucas a partir de todo lo que fue la discusión sobre sucesiones escriturales y los proyectos de divorcios administrativos han generado un spiritus fori en el ámbito del derecho, en el Congreso de la Nación, en el Colegio Público de Abogados, y estamos todos encolumnados en debatir y acompañar una lógica que comprendemos que tiene que ver con la jurisdicción, con el ejercicio de la judicatura, relacionado con la paz social, que va más allá de si estamos discutiendo solamente incumbencias profesionales. Así que esa semilla que puso Lucas, que está germinando por todos lados, hace que vuelva, después de apenas unos días, ahora con mi especialidad, con mi pasión, que es administrativo, que también me toca ser director del instituto en el colegio como Adriana Pierpaoli acá, y que también puedo tener el placer de contar entre todos ustedes, y especialmente con Adriana Taller, que además de ser una de las insignes titulares de esta materia que damos en todas las universidades nacionales, cada vez que necesitamos a alguien que nos represente bien, la invitamos a Buenos Aires a todas nuestras jornadas. Bueno, la verdad que la charla es como un tema que la voy corrigiendo día a día, porque es verdad que hacía falta una modificación de la ley nacional, de la vieja ley nacional, tema que lo utilizamos como un título, digamos, un poco ficticio, porque de la misma forma que decimos ley nacional, después aclaramos que si bien ese periodo de la dictadura no usó la noción de decretos leyes, era un decreto ley, y nos inclinamos, en la mayoría de las cosas que escribimos, me río cuando leía a Adriana la actualización de la ley de ciudad, y uno dice, los porteños traen la ley de ciudad. No, trabajamos mucho, especialmente con otro joven colega, con Pablo de la cátedra de Hutchinson en UBA, o de la ex cátedra de Hutchinson en UBA, la actualización del procedimiento nacional, pero resulta que llegó esto, así que todo lo que hicimos la editorial no nos lo quiere publicar. Publicó en la ciudad, porque la ciudad sobrevivió. Entonces, me causa un poco de gracia y un poco de pesar, porque creo que tuvimos como 2 años trabajando con los dos libros en paralelo. Pero la verdad es que hacía falta algunas actualizaciones. La ley era una ley vieja, una ley que para nosotros, los que somos docentes, era más cómoda, me parece, que para el ciudadano, porque era una ley muy pedagógica, fácil de explicar, fácil de comprender, fácil de aprender, en comparación a las estructuras de lo que nosotros decimos que es bellísimo y reconocemos y defendemos, que es el derecho común público que retienen las provincias, pero que, bueno, hace difícil la tarea del administrativista, porque en cada una de las ciudades, en cada una de las provincias y después en cada una de las ordenanzas municipales conviven a la vez, se podría decir, si fueran que están todas
diferenciadas 3.000 regímenes diferentes de procedimiento administrativo. O sea, inabarcable, más que cualquier profesor internacional público que podría, perdón, internacional privado que quiera comparar el divorcio en 200 naciones distintas, ¿no? Así que nosotros convivimos con ese sistema, lo saludamos, nos alegramos, decimos que es constitucional, pero sabemos la complejidad que tiene. Y la ley nacional fue derramando mucho desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista pedagógico, por la enseñanza de las universidades, por este fenómeno editorial que digo, es mucho más fácil conseguir un artículo comentado sobre la ley nacional que sobre la ley de Santa Fe o la de Corrientes, que es excelente, la de Corrientes en la época de Revidati, o la de la provincia de Buenos Aires, que es un jeroglífico incomprensible. La de Ciudad de Buenos Aires tiene ese fenómeno que recogió la de la Nación, compaginó todo el reglamento y más o menos actualizó algunas normas. Por eso salió el libro. El que no salió es el de la ley nacional, porque tiene toda esta modificación que vamos a intentar conversar un poquito hoy. ¿Por qué me gustó el tema este de hablar de la ampliación? Porque yo creo, no le voy a dar este consejo a Adriana, a Pierpaoli, al instituto, pero digo, para el instituto, a nosotros nos está pasando que hay como una especie de nuevo acercamiento de varias de las especialidades que andan por ahí pululando, que fueron medio nuestros hijos o nuestros primos hermanos chiquitos, sancionador, impositivo, bueno, especialmente todo lo que tiene que ver con compras en las ramas especiales del tema de secreto de Estado, de muchos de los temas de claves bancarias que tienen contrataciones directas por el tema de la seguridad informática, toda esa complejidad que se ha ido alejando, a partir de este nuevo artículo de ampliación de la ley nacional, se volvieron a acercar. Es verdad que no voy a decir nada muy nuevo con respecto a lo que nos pasó en las provincias, porque las provincias tienen una tradición de una organización del control judicial y estatal o administrativo, de la función administrativa, que no se reflejaba tanto en la nación. En la nación, el ámbito de aplicación de la ley estaba pensado con la estructura de la dictadura militar. Si bien en la mayoría de los artículos que hemos publicado, los que estamos acá y muchos otros autores, utilizamos un voto de Fight en el fallo lamidoso, digo un voto porque ni siquiera formó fallo, en el que decía la participación posterior de la democracia, digamos como que bautiza las normas de la dictadura, ¿no? O sea, si el legislador pudo cambiar todo el texto y cambió una parte es porque dejó el texto y le agregó esa parte. O sea, es como que el texto ordenado lo transformó en democrática. Eso podría aplicar para la ley 19.549, especialmente a partir del gobierno de la Rúa, que bueno, acá hay otro problema para aclarar, que es democrático, pero era con un DNU. Se modifica el artículo 7, entonces uno puede decir, bueno, ahora es una ley democrática, pero la verdad es que la esencia, a esto traigo el problema este de la nueva ley de bases, el impacto de la 27.742 en la ley de procedimiento administrativo, está pensada a partir de la concepción de una estructura militar. Lo voy a repetir porque lo tengo ahí en el slide después para los que están conectados, que estoy compartiendo un power. A ustedes después les dejo una copia, a los que están acá en la sala bar. Está muy conectada con la lógica de que la dictadura no entendía otra organización que no era una unicidad del poder. Entonces no había división de poderes, porque de hecho el poder legislativo no existía, como mucho había una comisión de asesoramiento legislativo, que eran los asesores de la dictadura, y además todo el poder judicial estaba puesto en comisión. O sea, no hacía falta para presionar a un juez decirle que hacía juicio político, lo relevaba el chavo. Entonces, digamos, esa ley está pensada en un momento, como decir, bueno, yo estoy pensando cómo voy a ver en estas horas si puedo pegar algún ejemplo. ¿Cómo voy a sembrar la soja pero sin glifosato? Bueno, no, ahora hay otra cosa. O sea, ahora tenemos el Roundup, sacamos rápido el yuyo y hacemos siembra directa. Bueno, es distinto a lo que hacían nuestros abuelos hace 50 años. Entonces, esta ley de 1972, 50 años después, 52 años después, está pensada en 50 años para atrás, sin sistemas administrativos digitales y fundamentalmente con una construcción del poder de una dictadura. Esta ley puede tener 2 millones de efectos. Hoy voy a hablar bien porque hablo de esta primera parte. Después nos vamos a encontrar un montón de veces que cada vez que vamos avanzando en algunos artículos se nota mucho que hay varios redactores, que es complejo. Bueno, no importa. Mejor una norma de la democracia que una norma de la dictadura. Esta es mi conclusión inicial. Algo, quizás no, en Santa Fe fue más estable el sistema,
Pero algo que nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires cuando cambió el contencioso administrativo. En el 2013 el contencioso administrativo cambió, dejó de ser concentrado en la Corte y pasó a todos los jueces de primera instancia contenciosos que se eligieron para esa vez en el 2003. En una ley que se votó en 1997 inicialmente, pero se puso en funcionamiento en el 2003. ¿Qué fue lo que se hizo así ahí? Bueno, empezó a lo que nosotros en las clases le decimos siempre a nuestros alumnos de grado, casi en la primera clase. Cuando empezamos la primera clase empezamos fuente del derecho y hablamos de la función administrativa. Para decir cuál es el objeto de estudio del derecho administrativo. Es la función administrativa. ¿Quién la ejerce? Bueno, no sé, después lo vemos. Así explicamos nosotros en nuestra primera clase. Ahora, con la ley nacional teníamos que decir, mire, tenemos que hacer un esfuerzo para decir a la Corte y un esfuerzo para decir a los legisladores que se tienen que atener a los principios del procedimiento administrativo. No, eso es una decisión política. No, bueno, decisión política es votar una norma, decisión política es remover un funcionario, libertad política es debatir en el Congreso, sumar quórum, obtener quórum, sumar mayorías. Ahora, despedir un empleado que puede tener estabilidad no es una cuestión política. Podrá tener connotaciones políticas, pero es una cuestión que tiene que tener un procedimiento administrativo. Contratar y modificar el edificio de la legislatura no es una cuestión de legislación, no es una cuestión política, es una cuestión administrativa. Esto parecía una verdad de perogrullo, pero teníamos que forzarlo a explicarlo. Esto es lo que viene a cambiar la redacción actual de la ley. Dice de entrada, en el artículo 1, las disposiciones de esta ley se aplicarán directamente a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales. Ahora después hago los títulos y después los tocamos de vuelta. En el segundo inciso del artículo A dice, del inciso A, en el segundo subítem, dice, los órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio cuando ejerzan actividad materialmente administrativa. Acá está el tema, ¿no? O sea, para mí este es el más importante, este y el de empresas del Estado, relacionadas con digamos, la nueva oleada de privatizaciones. Acá no hago juicio de valor. No digo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Digo, esto es lo que ocurre. O sea, acá hay un nuevo esquema de un planteo político del gobierno actual de caminar hacia un conjunto de privatizaciones con una cantidad de artículos, creo que son del 2 al 7 en la ley de bases, en la que habilita los sistemas de privatizaciones, pero acá, para mí, para lo que hacemos administrativo, es más importante el nudo de este artículo 1, en el que se unifica el criterio que se construyó con la doctrina, que todos los doctrinarios defendemos esto, no creo que haya uno que diga que no, salvo los que tienen que ejercer el poder. Obviamente, el presidente de la Cámara de Diputados dice, a mí no se me aplica, la Corte no quiere que se le aplique. Pero todos los que hacemos derecho administrativo decimos, mire, acá hay una actividad materialmente administrativa, la debe controlar el procedimiento administrativo y luego el juez que le corresponda. Este fue un debate muy interesante en la provincia de Buenos Aires, porque llevó que de 1997 a 1999 la primera reforma y al 2003, aún haciendo la ley y la reforma no se aplicaban. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver, describió también el legislador la función administrativa, en la que incluía toda la actividad prácticamente, van a ver que dice, se presume la actividad de las intendencias y del gobernador, y sometió a la Corte a esa decisión, inclusive en sus decisiones administrativas, a un juez de primera instancia. O sea, las decisiones administrativas de la Corte de la Provincia de Buenos Aires son controladas jurisdiccionalmente en caso de conflicto por un juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque es función administrativa, no es función jurisdiccional. No hay la instancia, ¿no? Me gusta cuando uno no se acuerda de las cosas, dice que la Real Academia dice, si no lo encontrás en el diccionario, buscalo en el Quijote. El Quijote se para ahí en Galicia, no sé, en todo tierra, y dice, me encuentro ante un mar instable. Estaba loco, ¿no? Pero no importa eso. ¿Qué quiso decir el Quijote? Quiso decir que como que está en movimiento la cuestión. Entonces la instancia, instar es mover. Eso quiere decir instancia, que no está a veces explicada con esta comprensión. Entonces cuando uno promueve la instancia, lo que hace es mover. Acá no estamos discutiendo una cuestión de movimiento de instancia, de control en el ámbito judicial, de que el juez dice algo, lo controla la Cámara y después lo controla la Corte. No, acá la Corte es una oficina administrativa. Se llame superintendencia, se llame como se haga, lo que hace cuando
pinta los edificios, cuando autoriza las vacaciones, cuando asciende a sus empleados, cuando firma las horas extras, cuando llama a un concurso, es administración, no es jurisdicción. Este fue un debate muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. A tal punto, como noticia, que nunca se modificó la ley de procedimiento, pero se creó la nueva ley procesal. O sea, todas las normas, que es otro problema que tenemos en el administrativo, ¿no? Todas las normas de corrección procedimental se hicieron en lo procesal. Este es otra muletilla que uso mucho, que es usemos el orden alfabético, porque si no, es como que los legisladores usan cualquier palabra, ¿no? Procedimental, que está antes que procesal, está antes de la vía adentro de la administración y después está el control judicial. Primero procedimiento, después proceso. Lo que pasa es que como nos quedamos las provincias con el tema de fondo del derecho administrativo, cuando decimos procesal, procedimental, parece que decimos todo lo mismo. De hecho, acá lo voy a tratar cuando hable de los capítulos que se refieren al procedimiento y al proceso en la ley nueva. Entonces lo que quiero decir es que, ¿qué hizo este artículo? El legislador, democráticamente elegido, acá hay una mayoría de todos los partidos políticos, participaron, estuve escuchando algunos debates, nada, no me pareció nada deslumbrante, pero me pareció coherente. Digo, bueno, sí, esto es lo que todos decimos. Los órganos de los poderes se tienen que someter a la ley porque cuando ejercen actividad administrativa, luego corren a su suerte, ¿no? A su viento, digamos. ¿Cómo votan una ley? ¿Cómo destituyen a un funcionario encartado en un juicio político? ¿O cómo nombran este personaje ilustre no sé, a Maduro? Es problema de los legisladores. ¿Cómo resuelven la atribución de fondos públicos? Tienen que someterse a la ley de administración. Y la ley de administración no es solamente la administración financiera, es la 2456 está complementada por la 19549, para no decir o viceversa. Así que estos dos incisos para mí lo que hacen es cambiar ese paradigma, es decir, ya no le hablamos más a la administración, le hablamos a los que hacen administración. Dije centralizada, sin perjuicio de las leyes especiales, y ahora, ¿dónde estoy acá para seguir? ¿Pasé? No. Sí, acá le pasé. Acá traje los antecedentes, porque también hay que ver que nos sacan un poco de la zona de confort. Hutchinson, que hoy lo nombramos bastante, cuando salió el Código Civil Comercial, que es lo que te dijo un día Diana, no lo voy a leer. No, yo no, no lo voy a leer. Y yo cuando arrancó esto digo, no la voy a leer esta ley, porque ¿cuándo la iba a aplicar? Bueno, la tuve que leer porque si no mis alumnos me preguntan y entonces quedo mal. Entonces empecé a ver o mantener un poco lo que muchas veces decimos, que las provincias son no solamente un banco de pruebas, un laboratorio de ensayo, sino son formadoras de derecho público. Yo digo que me parece muy sabia la Corrientes cuando dice, la analogía dentro del derecho público tiene que ser en el derecho público. Revieti planteaba, cuando hay un caso vacío no vayas al Código Civil, busca otra norma pública de algún lugar del país que tiene la lógica del derecho público, no la del derecho privado. Me parece brillante la de Corrientes. Qué viejita, ¿no? Pero tiene esas cosas importantes. Entonces traje dos ejemplos para mostrarles. El ejemplo lo puse así en este orden porque, bueno, me parecía interesante saber que uno había tomado la ley nacional, que es la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires recepta la ley nacional, la transforma en la ley de la ciudad, es el decreto 1510, es un DNU en capital. Y en el título 1 dice principios generales, ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley, acuérdense lo que les digo, es un copia y pegue de la 19.549 más el decreto actualizada, pero en el 97. Cuando la recibe, ya sabía que está este problema en la ciudad. Y dice, las disposiciones de esta ley se aplican a la administración pública centralizada, desconcentrada, descentralizada y a los órganos legislativos y judiciales de la ciudad de Buenos Aires en ejercicio de función administrativa. Y por si fuera poco. Y también a los entes públicos no estatales cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por la ley de la ciudad. O sea, ya la ciudad de Buenos Aires en el 97 había agarrado la ley nacional y ya sabíamos todos que la función administrativa también se cumple en otros poderes. Aténganse a la ley. La provincia de Buenos Aires también en el 97, fíjense que es interesante, ¿eh? Las dos en el 97. La provincia de Buenos Aires la puse después porque la ciudad de Buenos Aires fue aplicada inmediatamente. También, la ciudad de Buenos Aires tenía un apuro, ¿no? Quería tener sus fueros propios, no querían que la función administrativa se la lleven a los juzgados nacionales, porque antes ustedes se acuerdan que la discusión contra la ciudad municipalidad de Buenos Aires iba a ser juzgados nacionales, el principio casi de soberanía es
todos queremos que la jurisdicción sea propia. Entonces, como la ley Cafiero le impide todas las transferencias de la ciudad estaba muy apurada en que los contenciosos se trabajen. Entonces, la dictaron en el 97 y la aplicaron un minuto y medio después. La provincia de Buenos Aires no le importaba este problema. ¿Por qué? Porque percibía la confusión de que haya cosas que se transformaban prácticamente en, digamos, no sé, estamos en 1600, digamos, indemandabilidad o inexistencia del derecho ante la administración, era inconcebible, pero tenía una solución distinta, que es como iba a la Corte, o en definitiva, si había alguna discusión de fuero, en algún fuero la provincia caía, no estaba tan apurado, quería dar un debate a la provincia de Buenos Aires. La ciudad necesitaba imperiosamente poner en funcionamiento. Por eso nace en el 97 y en el 99 hay una reforma y antes de que se ponga en funcionamiento, vuelve a modificarse en el 2003. Ya voy a llegar ahí. Pero en esta, quiero leerles, para los que no tienen ahí el power, dice la cláusula general del contencioso de la provincia. Corresponde a los tribunales contenciosos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión en el ejercicio de funciones administrativas de los órganos de la provincia, los municipios, los entes centralizados y otras personas con arreglo a las prescripciones del presente código. O sea, ya dice, todo lo que funciona administrativa lo voy a resolver yo, dice el juez contencioso de la provincia. Y después dice en el artículo 2, también la actividad de los órganos del Poder Ejecutivo de los municipios. Esta tuvo un problema, una modificación. Presta atención que es interesante. La actividad de los órganos del Poder Ejecutivo de los municipios y de los demás entes provinciales o municipales se presume realizar en el ejercicio de las funciones administrativas. Se presume. O sea, si no me demostrás que es otra actividad, esto quedó para decretos, no hay DNU en la provincia de Buenos Aires, pero como siempre hay un gobernador atrevido, Felipe Solá les ponía DNU, no existe la figura en la Constitución, pero como simpático le ponía, bueno, entonces digamos, habría que analizar si es legislativa o reglamentaria, pero en general presumo que lo que dice el gobernador está ejerciendo la administración. Y acá vino el problemita que después se modificó en el 2003, que es, presumo que las municipalidades funcionan como administración. Acá fue el cambio del 2003. El 2003 dice, bueno, no, espere, el Consejo Deliberante, por el fallo de Bademar y Promenade, los dictámenes de Reilis, pobrecita que hace poquito nos dejó físicamente, no estaban contenidas en esta lógica. Si yo presumo la actividad municipal como toda administrativa, quiero decir que las ordenanzas municipales son administración. No, son legislación. Pasa que este problema fue grave en la provincia de Buenos Aires, bueno, ustedes todavía lo tienen, ¿no? Como ustedes tienen de 1921 la ley de municipalidades. Nosotros también lo tenemos, o sea, pero tenemos un problema más grave, que nosotros somos, nosotros digo los bonaerenses. Hay degenerados, como dice la representante, degenerados fiscales, pero hay degenerados y extrovertidos. Los de la provincia de Buenos Aires son extrovertidos, porque modificamos la Constitución y no le hicimos caso a la nacional. En cambio, Santa Fe todavía puede, cuando modifique, capaz que no puede hacer caso. Pero la provincia de Buenos Aires modificó la nacional después de que esté el 123 y no le dio pelota. Esto hizo la provincia de Buenos Aires. Entonces los legisladores se repitieron un poco y medio lo corrigieron. Sacaron esta presunción. Presumo que todo es administración menos el Consejo Deliberante. Para darle alguna entidad de legislación a la ley local. Bueno, esto como no me están viendo, sí me están viendo lo que comparten el Power, se los muestro a los chicos. ¿Cómo es el? Coherencia, por favor, es el de Gaturro. ¿Vieron esa cosa de coherencia? Oigo, Chan. Todo esto que estoy diciendo, que parece un poco un chiste, nosotros lo pusimos en el libro de Hutchinson, en la nota 3 al artículo primero del decreto 1510, en el que decimos la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, fuente de inspiración de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, obviamente dictada en tiempos de interrupción democrática, disolución del órgano administrativo y puesta en comisión del Poder Judicial, no los identifica. O sea, no identificaba la diferenciación, pero porque lo hizo la dictadura en un momento en que no había diferenciación. ¿Por qué traje esto? Solamente para trabajar mi culpa. Nosotros, el 23 de octubre salió el libro, y la acordada que voy a comentar ahora es del 4 de noviembre, así que por lo menos ponemos la prueba de que, sin contar las galeras, ¿no? Hace como un año y medio entregamos las galeras, pero digamos, por lo menos sabemos que está publicado ese día. Sinceramente, nos parece que es un poco audaz
la opinión de la Corte en la acordada 4026 del 2024, en tanto a varios comentarios que tiene, pero en especial al referido a que dice la Corte expresamente: sobre esta base, por un periodo que excede ya los 50 años, el Tribunal ha sostenido invariablemente la inaplicabilidad de esa norma, la Ley 19.549, al ejercicio de la superintendencia. Cita una cantidad de fallos, para reírme, obviamente, previos a todo esto, la que continúa rigiéndose por las normas especiales dictadas al efecto. O sea, decir que hace 50 años que hago cumplir una norma que rige me parece fantástico. Ahora, si no rige, bueno, no sé, tendremos que analizarlo. O sea, es otra crítica, acá no la sumo a Pier Paoli ni a Thaler, porque no las escuché de este tema, pero me hago cargo individualmente, que es, tiene demasiado, a veces me parece que tiene una cuestión de soberbia o de falta de apego a la humildad a la jurisprudencia. En la Argentina la jurisprudencia no es de seguimiento obligatorio, por lo tanto, salvo para los casación federal penal. Por lo tanto, ni siquiera lo tenemos que conocer el fallo jurisprudencial. O sea, que la jurisprudencia diga algo no quiere decir que es inalterablemente correcto. Y además puede cambiar con el caso siguiente. Y si además cambió la ley, bueno, también tiene que cambiar la óptica del jugador. Así que digan que hace 50 años que aplicamos la ley que está vigente, me parece fantástico. Ahora no está más vigente esa ley. Y ahora hay otra ley. Y para rematarla, en la parte dispositiva de la acordada, ya dije que está en todos los portales 40, 26 y 2024, dice: bueno, ratificar y mantener la vigencia del reglamento, que son todos los reglamentos que dicen vamos a ajustarnos a la ley cuando llegue, precisando que la ley 19.549, con sus modificaciones, solo será aplicable al ejercicio de la superintendencia de esta Corte y de los restantes tribunales del Poder Judicial de la Nación cuando los procedimientos lo establezcan de manera expresa, ¿okay?, y en la medida y carácter que dicha remisión disponga. La remisión, creo que lo voy a tratar adelante. Nada, me da pena el comentario, porque me parece que una ley vigente, votada por el Congreso de la Nación y que cumple con todos los requisitos y no está tachada de inconstitucionalidad, decir que solamente puede ser aplicada cuando otras normas la refieran de manera expresa, es como que yo diga, bueno, para aplicar San José de Costa Rica, si no digo expresamente que está vigente, entonces no se aplica, aunque no sé. Me parece casi gracioso. Entiendo que esto es toda una discusión del procedimiento administrativo y que merecerá también una discusión contra este reglamento administrativo en primera instancia, contra la Corte. Algunos que se sienta lesionado, por supuesto, pueden consultar a nuestros estudios, nos ponemos a disposición para trabajar de abogado. Y además me causa gracia la remisión normativa, bajé del diccionario enciclopédico español, panhispánico del español jurídico de la RAE, la remisión como la operación habilitada por ley, mediante la cual ésta delega a la administración una regulación determinada, atribuyéndole para ello poderes normativos de lo que sin tal delegación carecería. Así que la Corte no tiene ninguna delegación para hacer remisiones especiales que no sean estas. Pero bueno, esto lo dejamos como anécdota para ir reflexionando. Avísame, Diego, más o menos, ¿estamos bien? Bueno, seguimos con, dejo la Corte ahí tranquila. Para mí, Rosati es de los abogados más brillantes de la Argentina en administrativa, por lo tanto, por eso estoy un poquito disconforme, porque me parece que sus dictámenes como procurador del Tesoro de la Nación y todos son brillantes, y esto me parece que no sé, ya está. Bueno, después ahí que me están siguiendo en el Zoom, también dice la ley: se aplicarán en forma supletoria los títulos 1, 2 y 3A. O sea, dice, toda la ley se le aplica a todos estos organismos, todo lo que hacen función administrativa y a los que tienen potestades públicas. O sea, a los privados que tengan ese poder público para tomar una decisión, implicar o generar un corrimiento, una modificación de derechos en la sociedad. Entonces, aunque sea privado, igual va a tener que tenerse estos principios. Y después dice, y también se van a aplicar en forma supletoria los títulos 1, 2 y 3A, los entes públicos no estatales, a las personas de derecho público no estatales y a las personas privadas cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes nacionales. O sea, es una coherencia doctrinaria para mí lo que trae esta ley. O sea, nosotros decimos esto, nuestros libros dicen esto.
nuestros autores dicen esto, la jurisprudencia vino diciendo esto, bueno, salvo esta brulote, todo lo demás dice eso. Y también traje la referencia que hace a la forma de aplicación supletoria, el diccionario jurídico de la RAE, justamente para el administrativo, dice procedimiento administrativo que solo se aplica total o parcialmente en defecto de otro para colmar las lagunas o tramitación que éste presente. Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa, se regirán por su normativa específica supletoriamente por lo dispuesto por la ley de procedimiento. Esto para los españoles, pero para nosotros funciona más o menos así con la 11.583. ¿No? 11.683. Muy bien. A los que estaban en el Zoom, les digo que lo que leí fue el slide que seguía, que es este, así que ahora sigo con el otro. También se va a aplicar estos títulos, ahora voy al final a hacer un bisturí, a recortar las partes de los títulos, a los procedimientos administrativos regidos por leyes especiales que se desarrollen ante los órganos y entes indicados en los subincisos 1 y 2 anteriores, o sea, a la Administración Pública Nacional y a los órganos del Poder Legislativo y Judicial. Y después dice, también se van a aplicar estos. Bueno, ahora lo voy a explicar lo de los títulos. Pero quiero cerrar con los que no van, que tienen que ver con esto que adelanté, el tema de los sistemas de privatizaciones, que me parece que van a ser dos cosas que sirven para el Instituto Rosario, sirven para el Instituto de Buenos Aires, sirven para todos los que ejercemos la profesión. Me parece que va a haber un nuevo nudo, como dije, de vuelta a la consulta, porque al someter Fuerzas Armadas, al someter todos los organismos de seguridad nacionales, bueno, hay un montón de esquemas que uno antes no analizaba. Primero porque era muy oscuro la forma de comprender, porque no había una ley general, no había un procedimiento general, y que ahora van a tener que recurrir a los administrativistas para ver cómo se hace. Independientemente que, obvio, entendemos que los regímenes sancionadores en las fuerzas de seguridad, en las Fuerzas Armadas, bueno, no, dependerá del momento, dependerá de la operación. No vamos a pretender que una orden en el medio de un allanamiento o de una toma de rehenes tenga un control de la regulación de un acto administrativo común. Pero bueno, ¿cómo será el efecto sancionador? Lleva un tiempo, pero es importante saber que está planteando la ley que se aplique para el título 1, 2 y 3. Adelanto, que es casi el final de la charla, que se está refiriendo a lo que dije hoy. Dividámoslo como viene en el diccionario. Procedimiento. En el título 4 está el proceso. Entonces, está apuntando ahí, está diciendo, mire, lo procedimental, lo que va adentro de la administración, tiene que tener estos principios generales, tiene que cumplir con estas pautas, que son las que consagra en todos los principios la ley, la modificación de la ley. Así que esto es solamente para que los que están siguiéndome por Zoom lean que está referido al artículo que vimos antes. Acá viene lo interesante con respecto a lo que yo creo que sí tiene un tinte que no sé si los legisladores y todos lo percibieron, pero bueno, lo votaron, así que recomiendo ver para que no le gusta esto cuando uno habla mal de nuestros legisladores. Fahrenheit 9/11, la película de Moore sobre la caída de las Torres Gemelas, que él hace un documental muy interesante, y entre los documentales, lo que voy a escribir no es un tema de discriminación, sino es como es el documental, lo pueden ver. Buscan a un legislador, a un diputado, venía a ser norteamericano, con rasgos árabes. Y hay uno, qué sé yo, Al-Zafir, pero tipo tercera familia americana, pero digamos con rasgos. Entonces dice, escúcheme, usted votó el acta tal, y el acta constaba de que se habían armado pequeños campos de detención para indagar sobre la documentación de todos los ciudadanos musulmanes, árabes y demás. Y el tipo dice, no me acuerdo. ¿Pero usted lo votó? ¿En el acta dice que lo votó? Bueno, si en el acta dice que lo votó, ¿por qué me pregunta? ¿Lo voté? Dice, pero usted sabe lo que votó, porque la gente como usted, el tipo dice, pues escúcheme, si yo lo voté, sé cómo lo que voté, y eso es lo que vale. Pero le quiero insistir, ¿usted lo leyó? Bueno, en general, son tantas cosas las que nosotros tenemos que decir, que mis asesores me dijeron que estaba bien, y si yo lo voté, es mi responsabilidad. Eso es lo que decidí.
ahí termina el videito. Yo digo, ¿te imaginas eso acá, no? O sea, lo linchan al legislador, porque tenemos que saber todo. La verdad que el sistema de funcionamiento de las normas a veces te lleva a que hay cosas que sabes y cosas que te asesoran. Yo creo que en esto los legisladores han tenido asesorías más que con penetración de pensar lo que votaron. ¿Por qué? Porque dice el inciso C, la presente ley no se aplicará a las empresas del Estado, a las sociedades del Estado, a las sociedades anónimas con participación total mayoritaria, a las sociedades de economía mixta y a todas aquellas otras sociedades y demás organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga directa o indirectamente participación total en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Los entes mencionados en el inciso C, problema de redacción, en este inciso estamos hablando, así como el Banco de la Nación Argentina, ahora lo nombra de forma expresa, y cualquier otra entidad financiera o bancaria de titularidad del Estado Nacional, se regirán en sus relaciones con terceros por el derecho privado. Ok. Primera observación. Para mí esta es más que este pedacito es más que la 23.696 entera. Porque la 23.696 entera no se atrevió Dromida a decir esto. Y en la ley de participación público-privada de Macri, que es herencia del decreto de Kirchner, de los dos decretos de Kirchner, después quién es de izquierda, quién es de derecha, no. Técnicamente es herencia de los dos decretos de participación público-privada y de iniciativa privada de Néstor Kirchner. La ley que dicta Macri, con invitación a adhesión, no sé si Santa Fe adhirió, provincia de Buenos Aires adhirió, contemplaba que la discusión sobre la responsabilidad de la participación público-privada caía en el ámbito del derecho privado a los efectos de limitar la fuerza de la norma de expropiación, que es la que dice va lucro cesante y no va daño emergente. Esta es la discusión nuestra toda la vida, o sea, no le puedes aplicar la compensación del privado, sino que tenés como parámetro la ley de expropiación. No voy a pagar más de lo que paga la ley de expropiación. Antes de pagar daño, expropio y se acabó. La de participación público-privada de Macri expresamente dice que esa no rige, pero ahora esta dice no rige para ninguno. Vamos a decir, pero está media mezclada acá, porque esta no es la responsabilidad del Estado. Bueno, está acá. Dice, todas estas las saco y se rigen por el derecho privado. Yo digo, no lo tengo ni siquiera analizado a fondo, lo digo como título. Tenemos que leer de vuelta la de responsabilidad del Estado. Chiquitita, bien sacada del Código Civil, así hablamos bien y mal de todo, cuando tendrá 2 millones de efectos, pero cuando Zanini hace el decreto de sacarlo, lo hace bien en contra del proyecto de los civilistas que consideraban que la ley de responsabilidad del Estado era parte del Código Civil. Esa extracción para mí es correcta. Acá vamos a ver hasta dónde llegamos con esto de que se le aplica el derecho privado. Para mí es más importante. Ahora voy a hablar de la forma de autorización de las privatizaciones, pero me parece que esto es central. O sea, se les aplica el derecho privado. Después, bueno, dirían los chicos en el fútbol, como tiran una vaselina, una rabona, tiran una para la hinchada y dice, el jefe de gabinete de ministros, previo dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, podrá, a petición del interesado, escuchen, a petición del interesado, someter la controversia al ámbito del derecho público siempre que para solución del caso, conforme con el derecho en juego, resulte relevante la aplicación de una norma o principio de derecho público. O sea, dice, bueno, si lo pide el interesado, vamos a hacerlo dictaminar la procuración y volvemos a aplicar el derecho público. ¿Eso qué quiere decir? Que si se agota, vas a un juez contencioso a controlarlo. El otro te dice, si se agota, vas a un juez civil o un comercial. Esa es la gran diferencia, porque acá hay que entender el sistema. Acá lo importante es la ley orgánica del Poder Judicial. ¿A dónde va a discutir una cuestión? Si es controversial, si es patrimonial, si es distributiva o conmutativa. Este es el eje de la discusión. Pero digo, acá es muy importante. Adelanto, el Instituto de Derecho Administrativo, les puedo pasar el video para que nadie se enoje, que Barra, él expresamente dijo en público, ya aprobada la ley, que considera que puede ser de oficio la aplicación. Bueno, ahí hay un tema político. El procurador dijo eso, no lo digo yo, él le dijo. Él dijo, puede ser de oficio mantenerlo en el ámbito del derecho público. Bueno, no sé, lo dice él, vamos a ver cuando lo dictamine. Una cosa es una conferencia, otra cosa es firmar, ¿no? Bueno, no, acá tengo ay, se me fue. Bueno, vuelvo para atrás. Perdón. No se asusten los que están en el Zoom, que ya vuelvo. Ahí estoy, ya estoy. Eso, ¿no?
Sí. Un minuto, que hice un lío acá ahora. Acá estoy, La primera, ahí. que quedó abierto todo el marco. Bueno, ¿Que la que está compartiendo? sí, 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 pero quedó abierto el marco. Dale acá. El completo. Ahí está. Un minuto que ya llego. Ahora sí. En este quiero hacer una observación, que creo que va a traer algunas cosas, anotémoslo ahora para acordarnos en el futuro. Empresa del Estado, sociedad de Estado, sociedades anónimas, con participación estatal mayoritaria, sociedad de economía mixta y todas aquellas otras sociedades y demás organizaciones empresariales donde el Estado tenga. Bueno, vamos a ver el verbo ese, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si el Congreso crea una nueva empresa del Estado con los sistemas de regímenes de sociedad de Estado o empresa del Estado? ¿Está dentro o está fuera de Estado? No sé. Creo que con este gobierno no va a crear ninguna de estas fórmulas jurídicas, pero bueno, bueno, pasado mañana acá, también hay que conocer que los gobiernos cambian, ¿no? O sea, gracias a Dios. Por todos, ¿no? Por todos. Y la otra cosa que quería observar, que me reí mucho de esta, es el tenga, y la otra es, los entes mencionados en el C, como el Banco de la Nación Argentina y cualquier otra entidad financiera o bancaria de titularidad del Estado Nacional. O sea, esta me parece muy caputo, muy de finanzas, no sé si la termino de entender. ¿Qué quiere decir cuando tenga titularidad? Si no la tengo en la de mayorías. ¿Y por qué solamente las financieras tienen este régimen especial y no otro tipo de empresas? Es una duda. La leí 20 veces y no la termino de descubrir. Me parece que está demasiado orientada al mercado financiero y no pensada, claro, y no pensada en las otras, ¿no? Porque si no, ¿para qué hago la aclaración? Si ya entraba en la de capital mayoritario o minoritario o participación estatal con decisión. Tampoco habría, no sé si sobrevivió alguna, creo que no, las que tengan un estatuto como tenía la IPF, de la época de la Rúa, la de la acción de oro. Pero bueno, son dudas. La ley recién arrancó, ya veremos. Bueno, la presente ley será, este era el tema que fui adelantando un poco, de aplicación a los organismos militares y de defensa y de seguridad, salvo en las materias regidas por las leyes especiales, bueno, chocolate por la noticia, y en aquellas cuestiones que el Poder Ejecutivo excluya por estar vinculados a la disciplina y el desenvolvimiento técnico y operativo de las respectivas fuerzas entre sus organismos. El acordado de la Corte usa esto para decir que ellos también tienen competencia técnica exclusiva. No quiero seguir con el tema. Bueno, me parece lógico, es un poco lo que dije hoy, ¿no? Obviamente va a haber un listado de los organismos que digan no podemos tomar el régimen o los principios generales de la tutela administrativa efectiva en tiempo de guerra. Bueno, sí, sí, ok. Entendemos esas cosas, ¿no? Y para finalizar, creo que estamos bien, ¿no? Para finalizar, puse un slide más con los títulos. Los títulos en los que se divide la ley son iguales que los anteriores. Tiene el título de procedimiento administrativo, ámbito de aplicación, que es un poco lo que hablamos recién, el de competencia de los órganos y el de los requisitos esenciales del acto administrativo. Y después, en el título 4, aparece la impugnación judicial de actos administrativos. O sea, acá hay que ver, entonces, que lo que dice se aplica directamente a todos los que expresamente nombra, y también se aplican esos tres primeros, que son los del procedimiento administrativo. O sea, son la regularidad del acto. Después el control judicial lo separa. Bueno, ¿por qué? Porque hay otra forma de controles judiciales que no van a estar incluidas en esta ley que es procedimental y procesal, ¿no? Como a veces la tendremos que estudiar. Así que eso es más o menos lo que tiene que ver con el 1. Como lo quise circunscribir a esto y no hacerlo muy largo, por supuesto, solamente con una leída como ponen ahora, viste, que tocas y dice un minuto de lectura, ¿viste? Con un minuto de lectura, los principios generales que enumera el artículo siguiente, o es el 1 bis creo que es ahora, son los que informan todos estos procesos. Tienen otro tema que hace tiempo muchos venimos bregando, que es, hay una cantidad de normas indicativas que en el derecho administrativo, tan positivo como nosotros lo defendemos, tan lógico como los tributos y las penas, bueno, hace tiempo que venimos estando permeados por principios generales, por normas convencionales,
por recomendaciones internacionales, o sea, por derecho blando, que a la larga nos separaron un poco de los tributos y de los penalistas. No éramos primo hermano, no sé qué era, ahora estamos un poquito más separados. Y esto lo que viene a hacer con el 1 bis es nada más y nada menos que consagrar esa situación. Que dicho sea de paso, cuando íbamos a los procedimientos especiales ya las usábamos. Buena fe, en el fallo Robles creo que lo aplicamos hace 30 años. O sea, ahora ya no me acuerdo las otras. Eficiencia administrativa, o sea, eficacia, o sea, hay un montón que nosotros la teníamos internalizada, quizás no directamente como principios generales, pero lo aplicamos como un principio en las fuentes no materiales. Vuelvo a la primera clase de habilitativo, que casi lo que estamos haciendo, cuando decimos, estas no son obligatorias, pero Manon Trosbo, no son obligatorias, pero al final alguien te las hace cumplir. Y lo que hizo ahora el legislador fue plasmarlas ahí. Con mayor acierto, con menor acierto, se verá. Se verá cuando resuelva la administración y se verá cuando resuelvan los jueces. De ahí vamos a ir aprendiendo. Pero me parece que es interesante que por lo menos se hayan sincerado muchas de las cosas que nos pasaban en la cotidianidad y que nosotros explicábamos con normalidad en la norma nacional, cuando muchas veces ya las teníamos receptadas en las normas provinciales. Bueno, Creo que ahí está bien. eso.